La segunda bienaventuranza de las Escrituras es el verso número 4, donde el Señor dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hermosa esta expresión, habidas cuentas de la promesa que contiene esta declaración. Jesús vuelve a decir que son felices o dichosos los que lloran. Ahora, obviamente, esta declaración implica una paradoja, ¿no? Porque el llanto no está asociado a la felicidad ni a la dicha. El llanto está generalmente asociado a la tristeza, a la desgracia. Lloramos generalmente como resultado de alguna experiencia dolorosa, alguna experiencia negativa. Sin embargo, Jesús dice en el pasaje que son dichosos los que lloran. Los que lloran, felices, dichosos los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahora, esta declaración del Señor nos invita a reflexionar de qué está hablando Jesús en esta afirmación. Acuérdense que en el texto anterior dice la Escritura: bienaventurados los pobres en espíritu, o sea, los que reconocen su necesidad espiritual. Por lo tanto, esta segunda bienaventuranza está conectada con esa característica. Los que lloran serán no solamente los que lloran por algún percance, por alguna pérdida, por algún problema, por algún dolor, y debo decir que, por supuesto, en las Escrituras Sagradas se nos promete consuelo a través de experiencias dolorosas. Tal vez el salmo más leído y socorrido de los creyentes sea, ya sabemos todos, el Salmo 23, que entre sus hermosas promesas de fortaleza, de ayuda, tiene aquella que dice: confortará mi alma, o sea, el Señor me dará fuerzas. Y aún dice que cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Así que hay una promesa para los que están en situaciones de dolor, de tristeza, de dificultad, porque el Señor efectivamente estará presente, les dará consuelo, los va a fortalecer, los va a sostener, los va a ayudar, y por lo tanto podemos descansar en esa gracia de Dios. Pero si nosotros relacionamos el pasaje, como debemos hacerlo, con lo que Jesús ha dicho antes, o sea, con el hecho de que son felices o bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual, o sea, saben que no pueden satisfacer a Dios por sus propios méritos, reconocen su propia pobreza, su propia condición paupérrima delante de Dios, y por lo tanto tienen que acudir a la gracia de Dios, donde está la verdadera riqueza. Ellos son pobres en el sentido de que no pueden ofrecerle a Dios nada, ningún mérito. Usted ni yo podemos ofrecerle a Dios ningún mérito, porque los méritos son de Cristo. Por lo tanto, los que lloran en este pasaje deben ser aquellos que, reconociendo su necesidad espiritual, se afligen por su propio pecado. Se duelen de su propia condición espiritual, de su propia situación personal. Saben que el pecado es algo que ofende a Dios y que aparta al hombre de Dios. Por lo tanto, ellos se sienten, al reconocer sus pecados y su condición, sienten dolor delante de Dios. Y la Biblia está llena de ejemplos de lo que estamos diciendo. El reconocimiento del pecado, por supuesto, es un proceso difícil, es un proceso doloroso. De alguna manera, el arrepentimiento significa eso, reconocimiento
de nuestra condición, dolernos por nuestra condición espiritual y por supuesto acudir a la gracia de Dios. De manera que en este caso, esta afirmación de Jesús, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, está implicada en esto que acabamos de decir. El reconocimiento de mi pecado produce aflicción en mi corazón, dolor, tristeza, esa tristeza que es una tristeza, digámoslo de alguna manera, de carácter espiritual. Sin embargo, aquí hay una promesa, y la promesa es: ellos recibirán consolación. Los que lloran serán consolados. Y no solamente los que lloran por una aflicción, una pérdida, pero los que lloran por su propio pecado, ellos serán consolados con el regalo del perdón. Dios los perdonará. Dice la Biblia, en otra parte, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De modo que cuando usted llega al Señor, reconociendo sus pecados, sinceramente dolido por sus iniquidades, usted encuentra delante del Señor el perdón de sus pecados y por lo tanto usted recibe el consuelo que viene de Dios. Ya usted sabe que su pecado ha sido perdonado, que su corazón ha sido limpiado, que su alma ha sido lavada por los méritos de Cristo, por la sangre de Cristo, y por lo tanto se cumple en usted lo que dice este texto: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cuando nosotros nos afligimos por nuestros pecados y acudimos a Cristo, recibimos la gracia del perdón, y esa gracia perdonadora llena nuestro corazón de consolación, de paz, de dicha, de verdadera felicidad. Por eso, sí, es cierto lo que Jesús dice: son bienaventurados los que lloran, porque ellos reciben consuelo de parte de Dios, de parte de la gracia del Señor. Que así sea en tu vida, en tu experiencia personal. Acude al Señor, confiesa tu pecado, encuentra gracia y consuelo en su amor y en su misericordia. Que Dios te bendiga. Te hablo el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.